Semana pasada, cuando invitamos a la congresista Cecilia Chacón, le pedí que me tendiera el puente hacia su padre, hacia el general Walter Chacón, porque hay varios puntos que creo que los peruanos tenemos que conocer sobre él. Ustedes saben que fue un ministro del Interior en la época del gobierno Fujimori, fue presidente del Comando de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y estuvo en prisión varios años acusado de enriquecimiento ilícito. Hoy día el general Chacón ha accedido a venir al programa y nosotros le tenemos que dar la bienvenida. Buenas noches. Milagro, muchas gracias, buenas noches. Gracias, general. ¿Le tengo que llamar general, señor Chacón? ¿Cómo prefiere que lo llamemos? Como usted se sienta más cómoda, ¿no? Para mí es absolutamente indiferente uno u otro porque soy los dos, pertenezco a la civilidad y soy también militar, ¿no? El militar es un civil uniformado. Pero a veces como que los generales siempre quieren sí, que no, les pongan no, absolutamente no, en mi caso no. Se lo aseguro totalmente que en mi caso no. Yo, ni cuando era presidente del comando de... cuando había, lógicamente, tenía una responsabilidad castrense, sí, los grados eran una obligación. Pero cuando ahora ya no ejerzo ningún cargo castrense, realmente el señor o el general a mí no me es indiferente. Muy bien. Entonces, le voy a decir, señor Chacón. Gracias por permitirlo. Usted ha estado encarcelado desde el 20 de enero del 2001, ¿no es cierto? Se vencieron los 36 meses. Estoy leyendo además al pie de la letra lo que usted escribió en su libro, tratando de explicar qué es lo que sucedió en su caso, pero no se aplicó una ley, ¿no? Una ley retroactiva. Al final estuvo encarcelado 3 años, 6 meses y 3 días, y después se ordenó en su contra una detención domiciliaria, y estuvo al final 2 años, 8 meses y 31 días. En total, general Chacón, ¿cuánto tiempo estuvo usted privado de su libertad? 7 años, 7 años ¿clavados? Largos. Sí, faltaron solamente unos días. Yo me salí de prisión faltando 7, 8 días para cumplir los 7 años. 7 años. Sí. Y cuando retroceden la historia, cuando piensan esos 7 años en cautiverio, ¿qué cree que sucedió? Yo creo que las personas tenemos que tomar los hechos como son, con realidad, ¿no? Hay que asimilarlos y independientemente de que si son injustos o no, creo que uno tiene la necesidad de superar cualquier tipo de escollo, esté donde esté. Para mí, no le deseo a nadie la cárcel, por supuesto, pero para mí el sitio, la cárcel, era un lugar donde yo vivía. Era un lugar que para mí era mi casa, ¿no? Solo así se puede superar este tipo de contingencias tan graves, tan fuertes. ¿Se deprimió? No, nunca, felizmente. El apoyo de mi familia, de mis amigos, y el saberse uno inocente, el saberse uno libre de presiones, el saber que uno dentro de esas 4 paredes sabía que era libre, ¿no? O sea, usted estaba encarcelado, pero se sentía libre. Yo me sentía libre totalmente, ¿no? Me sentía libre y leía mucho, que me agrada la lectura, conversaba. ¿Con quiénes conversaba? Con las personas que estaban alrededor nuestro, de todos los niveles. ¿Conversaba con Guamán Ascurra? No, yo no estuve. Con Guamán Ascurra estuve 2 años en Sarita Colonia, porque ahí me llevaron de San Jorge, me llevaron a Sarita Colonia una noche X. Sí. Me despertaron como a las 12, 1 de la mañana y me indicaron que debía irme a Sarita Colonia, ¿no? Entonces yo no sabía realmente, no teníamos comodidades, como usted comprende, no habían los medios necesarios para embalar las pequeñas cosas que uno tenía. Y tuve que hacer de mis fundas de almohada mis depósitos para mis cosas, ¿no? Y así me trasladé yo a... Las fundas de la almohada fueron sus maletas. Mis maletas, sí. Y así me trasladé yo a Sarita Colonia, y no me dejaron hablar por teléfono tampoco, desde el momento que me avisaron hasta que me trasladaron. Y llegué a un lugar donde era largo el camino, ¿no? Era largo el camino. Llegué como a las 3, 4 de la mañana. Y era el sitio donde nos recluyeron, era la zona de castigo de Sarita Colonia. Y ya usted se imagina, era un lugar que estaba siendo empleado para castigar a los que se portaban mal dentro de Sarita Colonia, que ella es una... Usted era uno de prisión. ellos, claro, uno de los castigados. Pero yo le quiero preguntar al hombre que en algún momento de su historia usted fue hijo de militar. Yo sí, mi padre fue subteniente del ejército. Y llegó a sargento, ¿no? Él fue de soldado.
Él se inició de soldado en Arequipa y después ascendió hasta el grado de subteniente y él estuvo en la guerra con el Ecuador y se quedó en Piura, allá, y allá se casó con mi madre, en Piura. Muy bien, entonces, hijo de un militar que en la carrera castrense llega al máximo grado, creo que no hay otro grado, ¿no es cierto? Corríjame usted. No, sí, sí. Llega a ser presidente del Comando de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, que es como ser el presidente del Ejército, de la FAB, de la Marina. Y de pronto ese hombre que ha llegado incluso a ser ministro del Interior se ve encarcelado. Entonces yo imagino que en algún momento de su vida, en algún momento del proceso interior de estar en prisión, de estar conversando con uno mismo, porque en la cárcel sobra el tiempo, no sé si me estoy equivocando. No, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ok. Pero en algún momento uno pensará, ¿no? Y yo le quiero hacer la pregunta directa. O sea, de pronto todos los peruanos vemos que generales, jefes de comando conjuntos, gente que debían de servir al país y no servirse, de pronto son encarcelados, uno tras otro, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿dónde quedó el honor y la divisa? ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas en el Perú? Yo creo que el honor, uno como persona no lo pierde, nunca lo pierde. El honor de la institución, si bien es cierto, está dado por los hombres, pero la institución tiene su propia historia. Y la historia del ejército es una historia que le corresponde al país, a la patria. El hecho que los hombres tengan errores no significa que la institución esté errada. Inclusive han habido gente encarcelada por errores, es mi caso. Y yo he demostrado, durante el tiempo que he estado preso, en primer lugar, nunca obstaculé la labor de la justicia. Yo me sometí totalmente a ella. Porque sí, lo recuerdo, usted abrió sus cuentas, dijo, totalmente, estudien todo, hagan un peritaje internacional. Así es, nunca puse yo un solo escollo para que la justicia no se aplicara en mi caso. Y no me la aplicaron. ¿Por qué? Yo desconozco las razones. ¿Por venganza? Yo no creo que sea venganza. ¿Qué pero fue? Sí fue una mala administración de justicia. No se aplicó el debido proceso. La humanidad, Milagros, ha luchado durante siglos por tener una libertad. Y porque se aplique en la justicia el debido proceso. Y en mi caso no se aplicó. No se aplicó que la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional tuvieron que abogar por usted. Así sí, es. Sí. Entonces, además, como que el caso del general Chacón ha sido estudiado, no solo a nivel de procesos judiciales, sino también estudiado por los periodistas, porque todo empieza con una denuncia periodística. De hecho, en el proceso usted quiso demostrar su inocencia, estuvo encarcelado con, no sé en términos judiciales cómo se dice cuando uno sobrepasa la carcelería sin una debida sentencia y luego va a un arresto domiciliario. Pero yo quiero llegar más a un terreno moral, porque por fin lo tengo frente a mí y entonces yo he estudiado su caso, a usted ha sido un personaje que está presente en la historia. O sea, de hecho, cuando Fujimori se va y renuncia por fax, el que se queda a cargo del ejército y de las Fuerzas Armadas es usted. O sea, tranquilamente pudo hacer un golpe de Estado, tranquilamente, y pudo, no sé, tratar de imponer bueno, en fin, usted escribió su historia de uno u otro modo, pero yo le quiero preguntar a usted como militar, como presidente, como jefe de todos las Fuerzas Armadas, o sea, ¿dónde quedó la moral del ejército? Eso es lo que yo quiero saber. Yo creo, Milagros, que en mi caso, de una u otra manera, yo he reivindicado a la Fuerza Armada, al ejército. ¿Usted cree eso? Yo creo eso porque, no solamente porque lo creo, sino por la forma como soy recibido y por la forma como se expresan de mí dentro de mi institución y en otras instituciones como la Marina y la Fuerza Aérea. ¿Pero qué pasó con los generales, general Chacón? Ya usted me está preguntando de manera general. Sí, yo le estoy preguntando, yo quiero hacer un análisis histórico. Yo creo que el problema básicamente es que el ejército siempre ha estado divorciado de la clase política. Porque yo creo, en primer lugar, que los ministros de defensa deben ser civiles para que se comprometan realmente con la institución. Entonces, ese compromiso del político con la institución no se ha dado históricamente.
y hemos sido nosotros no relegados, pero sí dejados de lado de una u otra manera dentro de la vida misma del país. Pero bien Entonces, sospechoso, porque varios golpes han dado, ¿no? No, O sea, alejados de la vida independientemente, política no han estado. me refiero independientemente de la forma como hemos sido nosotros conducidos por los civiles. Yo creo que la Fuerza Armada debe ser conducida por un civil. ¿Usted cree eso? Yo creo eso, ¿Que totalmente. el presidente del Comando Conjunto debe ser un No, civil? no. El ministro de Defensa Siempre yo debe creo ser que un debe civil. ser un civil. O sea que cuando lo nombraron a Valdés, usted pegó el grito en el cielo. No, a Valdés no lo han nombrado ministro de Defensa. Él era Fue el ministro del Interior. Tiene razón. Pero cuando lo nombraron ministro del Interior, ¿también le pareció mal? No, porque él era una persona que ya había dejado la institución de comandante, se había dedicado a la parte política, había incursionado en la parte de los... O sea, de la lo que a usted le administración. preocupa es el Ministerio de Defensa, Yo digamos. sí, el Ministerio de Defensa en Muy bien. el caso de la Fuerza Armada, como yo le refiero. Y también yo creo, efectivamente, el Ministerio de Defensa debería ser siempre comandado por un civil. Esa es mi percepción. Y lo he dicho, no solamente Sí. con los grados que he tenido ya de general, sino de siempre lo he manifestado, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Encantado, General Chacón, encantado, con todo señor gusto. Chacón, ciudadano Chacón. Yo estoy encantada de que usted haya venido porque quiero preguntarle varias cosas sobre el pasado, sobre la acta de sujeción que firmaron todos los generales y sobre la promoción de Montesinos, promoción que usted integró. Y además tengo su libro. De hecho, usted fue acusado de un soborno por $1 millón, ¿no? Se les acusó de que cada general recibió $1 millón. Y además sé que su proceso sigue abierto. Entonces, más o menos abierto, ¿no? Sí, pero yo quisiera manifestarle antes de que usted cierre este tramo, simplemente dos palabras. Yo no pertenezco a la promoción de Montesinos. Montesinos pertenece a una promoción en la que yo pertenezco, que es la centenario del 2 de mayo de 1866. No hay promoción Montesinos. Creo que esa es una de las cosas que confunden tal vez, ¿no? Y eso creo que era necesario aclararlo. A ver, para que entendamos todos. La promoción centenario... Del combate naval del 2 de mayo tiene 71 integrantes. Nos recibimos 71 cadetes de oficiales. Esa promoción se llama Centenario del Combate Naval del 2 de mayo ¿O de se le 1800. indigna que digamos promoción Por supuesto que Montesinos? sí, porque no es cierto, ¿no? Muy bien. Porque la promoción tiene un nombre que está en los anales de la historia militar, de la escuela militar, y nosotros con orgullo llevamos ese nombre, ¿no? Vale la aclaración. Pero digamos estudiaron juntos. Sí, es cierto. Ok, vale la aclaración. Ambos pertenecieron a la promoción centenaria. Es cierto. Ya, al regresar vamos a tratar de recordar cómo vivieron esos años, porque aparentemente Montesinos hizo que todos los amigos de su promoción subieran de cargos, les correspondía, no les correspondía, es lo que están diciendo, por ejemplo, hoy día del presidente Ollantumala, incluso de Adrián Villafuerte. ¿Qué piensa el general Chacón de Adrián Villafuerte, del presidente Ollantumala, y qué piensa del jefe de la DINI? Ya venimos.